¿Alguna vez te imaginaste qué tan loco podía ser gobernar el Imperio Romano? Bueno, prepárate porque la historia de Nerón no solo es intensa, es una montaña rusa de poder, traiciones, excesos, incendios y muertes misteriosas. Todo comenzó con su madre, Agripina la Menor, una mujer que no se andaba con juegos y que, básicamente, estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de ver a su hijo sentado en el trono más poderoso del mundo. Y sí, eso incluía venenos, matrimonios arreglados y un control total sobre la vida de su hijo. Agripina nació en el año 15 después de Cristo, pero no de cualquier familia. Era hija de Germánico, un general queridísimo por las tropas, y sobrina nada menos que del emperador Claudio. O sea, su apellido pesaba. Pero más que una chica noble, Agripina era una estratega de otro nivel. La exiliaron por conspirar contra su propio hermano Calígula, pero eso no la detuvo. Apenas murió Calígula, volvió como si nada, y comenzó a tejer su telaraña de poder. Lo más loco de todo es que terminó casándose con su tío, el emperador Claudio. Sí, su tío. El Senado tuvo que aprobar esta unión tan rara, pero Agripina sabía lo que hacía. Ese matrimonio era su trampolín para poner a su hijo, Nerón, como heredero del imperio. Y lo logró. Movió todas las piezas del ajedrez. Manipuló a Claudio, consiguió que éste adoptara a Nerón, y hasta casó a su hijo con Octavia, la hija de Claudio. A Británico, el verdadero hijo biológico del emperador, lo dejaron a un lado. Y aunque suene como una historia de Netflix, todo esto pasó. Nerón nació en el año 37 después de Cristo, y desde chico ya tenía un aura medio oscura. Su papá biológico, Cneo Domicio Enobarbo, dijo cuando lo vio nacer que ese niño iba a ser una maldición para el mundo. Bueno, no estaba tan equivocado. Cneo murió cuando Nerón era muy pequeño, y el chico creció bajo la intensa vigilancia de su madre y del filósofo Séneca, que fue como su mentor. La educación fue buena. De hecho, Séneca le metió ideas de gobierno justo y filosofía estoica. Pero, ¿de qué sirve eso cuando tu mamá está detrás diciéndote a quién casarte, con quién aliarte y qué decir en público? En 50 después de Cristo, Claudio adoptó a Nerón oficialmente y ese fue el inicio del juego real. A los 14 años, el muchacho ya estaba en la política. A los 16, se convirtió en emperador cuando Claudio murió. Y aunque no hay pruebas claras, todos sospechaban que fue envenenado. Sí, por Agripina. El comienzo del reinado de Nerón fue bastante decente. Entre los años 54 y 59 después de Cristo, el imperio parecía estar en buenas manos. Pero claro, no eran las manos de Nerón. Las riendas las llevaban Séneca, Burro, jefe de la Guardia Pretoriana, y por supuesto, mamá Agripina. Durante ese tiempo hubo reformas fiscales, se escuchaban las quejas del pueblo, se bajaron algunos impuestos y el Senado tenía voz. O sea, el chico se estaba portando bien, o al menos eso parecía. Pero a Nerón no le gustaba tener a su madre respirándole en la nuca todo el tiempo. Agripina no solo opinaba de política, también quería estar en el trono, y hasta se hacía representar con lictores, una especie de guardaespaldas oficiales que solo usaban los hombres importantes. Cuando se dio cuenta de que su madre era más popular que él en algunos círculos, empezó a asustarse. Y como buen emperador romano con complejo de Dios, decidió que había que hacer algo. Primero la mandó a vivir lejos, después empezó a quitarle poder. Agripina no se quedó callada, amenazó con apoyar a Británico, el hijo biológico de Claudio, para que tomara el poder. Pero al poco tiempo Británico murió de forma muy conveniente, en una cena. Muchos creen que fue envenenado también. Con Británico fuera del camino, Nerón se enfocó en eliminar el poder de su madre, y eventualmente eliminó a la madre también. Según los historiadores, primero intentó matarla haciendo que el techo de su barco se cayera encima de ella, pero falló. Entonces,
mandó asesinos directamente a su casa. El punto es que la gran Agripina, que había construido el camino imperial para su hijo, terminó asesinada por él. Después de la muerte de su madre, Nerón cambió. Empezó a comportarse como un emperador que no tenía a nadie que lo frenara. Séneca y Burro todavía estaban ahí, pero su influencia iba perdiendo fuerza. Nerón se obsesionó con el arte, con el teatro, con la poesía y, sobre todo, con ser adorado. Se decía que actuaba en público, tocaba la lira y hacía que todos aplaudieran aunque lo hiciera mal. Tenía una necesidad casi enfermiza de atención. Y luego vino el momento más famoso de su gobierno, el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. El fuego arrasó la ciudad durante más de una semana, y aunque no hay pruebas de que Nerón lo iniciara, muchos romanos lo creyeron así. ¿La razón? Algunos decían que quería construir su palacio gigante, la Domus Aurea, en ese espacio. Otros afirmaban que lo vieron tocando la lira mientras la ciudad ardía. Para calmar las aguas, Nerón culpó a los cristianos y empezó una persecución brutal contra ellos. Los quemó vivos, los echó a los leones, los crucificó. Un espectáculo de terror que nadie olvidó. La paranoia de Nerón creció. Se volvió cada vez más desconfiado y violento. Mandó matar a su esposa Octavia, luego a otra esposa llamada Popea. Se dice que ella estaba embarazada y la mató de una patada. También ejecutó a Séneca, su antiguo maestro, porque creía que conspiraba contra él. Y así, uno por uno, fue eliminando a todos los que podían hacerle sombra. Su obsesión con el poder lo llevó a hacer cosas cada vez más locas. Se vestía de mujer para participar en orgías. Se casó simbólicamente con un esclavo al que obligó a parecerse a Popea, e incluso intentó ir a Grecia a participar en los Juegos Olímpicos como cantante. Y claro, ganó todas las competencias, porque nadie se atrevía a ganarle al emperador. El tipo ya no era solo un emperador, era un showman desatado. Mientras tanto, el imperio se estaba desmoronando. Las provincias estaban hartas, las legiones no lo respetaban, y el Senado ya lo veía más como un chiste que como un líder. En el año 68 después de Cristo, se desató una rebelión en la Galia liderada por un tal Vindex, que fue apoyado por Galba, el gobernador de Hispania. Nerón intentó resistir, pero sus propias tropas lo abandonaron. La guardia pretoriana, que antes lo había protegido, lo traicionó. Solo, asustado y desesperado, Nerón huyó. Se escondió en la casa de uno de sus libertos, y cuando escuchó que lo buscaban para ejecutarlo, decidió suicidarse. Pero ni para eso tenía el valor. Le pidió a un asistente que lo ayudara a clavarse una daga en el cuello. Sus últimas palabras fueron: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Así terminó la vida del emperador más escandaloso del Imperio Romano. Pero su historia no murió con él. Algunos creían que no había muerto y que regresaría algún día. Incluso hubo impostores que decían ser Nerón reencarnado. La leyenda del emperador que mató a su madre, incendió Roma y se creyó una estrella del rock en pleno siglo I siguió viva por siglos, porque al final Nerón no fue solo un emperador, fue un personaje de novela, de tragedia, de locura absoluta, instándolo a declararse emperador en oposición a Nerón. Aunque Vindex fue derrotado y se suicidó, el movimiento que inició encendió una chispa que ya no se podía apagar. El prestigio de Nerón entre las legiones comenzó a desmoronarse, sobre todo porque muchos soldados ya no veían en él un líder fuerte o digno. La lealtad militar, piedra angular del poder imperial, se resquebrajaba a medida que la figura de Nerón se percibía cada vez más como la de un artista excéntrico y cruel que se había distanciado por completo de la imagen tradicional de un emperador romano. Galba, al principio vacilante, terminó por aceptar la causa. Fue proclamado emperador por sus tropas y por las provincias hispanas.
marcando el inicio del colapso del régimen de Nerón. La situación se volvió crítica cuando el Senado, que hasta entonces había soportado con recelo las excentricidades y brutalidades de Nerón, vio en Galba una oportunidad de recuperar su relevancia. Con el apoyo de las provincias clave y ante la deserción progresiva del ejército, el Senado finalmente declaró a Nerón enemigo público, hostis publicus, en junio del 68 después de Cristo. La huida y muerte del emperador abandonado por todos, incluso por los pretorianos que habían sido beneficiados por su generosidad. Nerón huyó de Roma. Durante sus últimas horas, intentó encontrar un lugar seguro, pero ni sus antiguos aliados ni sus libertos lo acogieron. Finalmente se refugió en una villa en las afueras de Roma, propiedad de su liberto Faón. Mientras oía a lo lejos los pasos de los soldados enviados para arrestarlo, Nerón, incapaz de suicidarse por sí mismo, pidió ayuda a su secretario Epafrodito para quitarse la vida. Murió el 9 de junio del 68 después de Cristo, con tan solo 30 años. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron: «¿Qué artista muere conmigo? Qualis artifex pereo», una frase que resume la visión que tenía de sí mismo. Más un genio artístico incomprendido que un estadista. Su cuerpo fue enterrado por sus esclavos y libertos en una tumba modesta en los jardines de la familia Domicia, en la colina Pinciana. La desaparición de Nerón marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia y dio paso al turbulento año de los 4 emperadores. Su muerte no fue solo el resultado de un golpe político, sino el desenlace lógico de un reinado que había oscilado entre la popularidad entre las clases bajas y el odio visceral de la aristocracia. La figura dividida, tirano o reformador incomprendido. Lo fascinante del legado de Nerón es su polarización. Mientras que para los senadores, historiadores romanos tradicionales y cronistas de la élite, Nerón fue un monstruo depravado, cruel, excéntrico y dictatorial para el pueblo bajo. Aquellos que recibieron sus donativos, que lo vieron actuar, que comieron gracias a sus reformas fiscales, fue un gobernante generoso, accesible, incluso carismático. Nerón fue un emperador que rompió deliberadamente con la imagen tradicional del poder romano. En lugar de la frialdad estoica de sus predecesores, optó por mostrarse como artista, atleta, músico, actor, poeta. Esto era absolutamente escandaloso para la aristocracia romana, que consideraba indigno que un emperador actuara en público. Plinio el Viejo lo llamó con desprecio el emperador actor. Su pasión por las artes no solo fue una afición personal, sino una estrategia política para ganarse a las masas. Estableció los quinquenales Neronia, promovió la cultura griega en Roma y se mezclaba de noche entre la plebe, incluso cometiendo delitos disfrazado, en una especie de experimento social extremo para ver cómo vivían sus súbditos más humildes. Esto generó una ruptura interna entre la imagen pública de Nerón, entre el pueblo y la visión que tenían de él los sectores de poder. La élite lo despreciaba por sus inclinaciones artísticas y su estilo de vida poco ortodoxo, mientras que el pueblo lo admiraba por reducir impuestos, mejorar el acceso a los alimentos y ofrecer espectáculos gratuitos. Esta tensión fue insostenible. El punto de inflexión, el gran incendio y la persecución cristiana. El incendio del 64 después de Cristo no solo destruyó gran parte de Roma, sino que también transformó radicalmente la imagen pública de Nerón. Las fuentes señalan diferentes versiones. Tácito intenta ser más mesurado y menciona que Nerón regresó de Antium para ayudar a Román a organizar los rescates y el socorro, incluso usando su propio dinero para abrir refugios y repartir alimentos. Pero el daño ya estaba hecho. La reconstrucción fastuosa, especialmente la construcción de la lujosa Domus Aurea, levantó sospechas de que el incendio pudo haber sido intencional.
y aunque no hay pruebas concluyentes de que Nerón lo haya provocado, la percepción pública se volvió en su contra. Su intento por desviar la culpa hacia los cristianos marcó un capítulo siniestro en la historia. Fue la primera persecución oficial del cristianismo, y aunque fue brutal, con cristianos crucificados, quemados vivos o lanzados a los perros, también consolidó la identidad de esta nueva religión. El intento de Nerón por silenciar rumores fortaleció involuntariamente la narrativa cristiana del martirio y la resistencia. Pedro y Pablo, dos de los pilares del cristianismo, murieron durante este período, dándole al cristianismo sus primeros mártires reconocidos. Nerón, sin buscarlo, se convirtió en una figura central en la tradición cristiana primitiva como símbolo del anticristo, del primer gran enemigo del nuevo culto, su legado en la política exterior. No todo fue descontrol o brutalidad. En términos de política exterior, Nerón logró ciertos éxitos notables. La guerra contra Partia por el control de Armenia terminó con una victoria diplomática significativa. El príncipe parto Tiridates fue coronado en Roma por el propio Nerón, un símbolo de supremacía romana. La paz duró décadas. En Britania, la rebelión liderada por la reina Boudica casi pierde la provincia, pero fue finalmente contenida. El manejo posterior de la situación, reemplazando al victorioso pero brutal gobernador por uno más conciliador, demuestra que Nerón podía ejercer prudencia cuando la situación lo requería. Su intervención en la revuelta judía en el 66 después de Cristo, al enviar a Vespasiano, también muestra que aún tenía capacidad de respuesta estratégica. Irónicamente, sería este mismo Vespasiano quien, años después, se convertiría en emperador tras la caída de los sucesores inmediatos de Nerón. Nerón fue una figura profundamente contradictoria, reformista en ciertos aspectos, despótico en otros, culto, sensible al arte, pero brutal con sus enemigos. Impulsó políticas fiscales redistributivas, pero también gastó fortunas en proyectos personales. Protegió a los libertos y ciudadanos comunes, pero sembró el terror entre los senadores. Quiso ser amado y terminó siendo temido. Quiso ser recordado como artista y fue retratado como tirano. Su caída no fue simplemente el colapso de un reinado. Fue el choque inevitable entre dos visiones del poder: la imperial tradicional, estoica, militar, senatorial, y una nueva imagen de un emperador populista, excéntrico, teatral y cercano a las masas. La falta de equilibrio entre estos mundos fue su condena. Paradójicamente, su muerte no borró su figura del imaginario popular. Durante años, circularon rumores de que Nerón estaba vivo, que había escapado a Oriente y que algún día volvería. Surgieron incluso falsos Nerones que reclamaban el trono. Este fenómeno revela que su figura, más allá del odio de las élites, seguía viva en la memoria popular. Tal vez eso era lo que él realmente deseaba, que como artista se le recordara, que su muerte, como su vida, no pasara desapercibida, que su legado, tan ambiguo como polémico, siguiera haciendo arder las páginas de la historia, así como una vez ardió Roma. Y así cerramos la historia de uno de los emperadores más polémicos y fascinantes de toda la historia de Roma. Nerón no fue simplemente un tirano o un loco como muchas veces nos lo pintaron. Fue un tipo que rompió las reglas, que quiso cambiar el juego y que acabó siendo odiado por las élites, pero, curiosamente, recordado por el pueblo. ¿Un artista incomprendido o el villano perfecto? Eso queda en tus manos. ¿Tú qué piensas? ¿Fue Nerón un incomprendido que se adelantó a su época o un monstruo que merecía caer? Déjamelo en los comentarios, que quiero leerte. Y si te gustó este viaje por el pasado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Se vienen más emperadores, más traiciones, más fuego y sí, más Roma.
Nos vemos en el próximo video.